Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El ambiente era como el silencio en una casa embrujada. El dulce rostro que usualmente sonreía todo el tiempo, ahora tiene las cejas juntas. Quería clavar mis dedos en la frente. No hubo respuesta de eso, así que continué con mi plan. Bueno, Penn y yo estamos saliendo y nos has visto besándonos. Sonreí para hacer que la persona frente a mí se relajara, pero no ayudó. Nos besamos mucho últimamente y ahora Penn intenta tantas cosas que me preocupa. Esta marca es de él, dije preocupada, pero el hermoso rostro evitó el contacto de mis ojos. No quería estar sola en casa. No quiero que me visite de noche. Me preocupaba que se salga de control. Por eso pedí dormir aquí, pero todavía estoy confundida. ¿Qué es lo que te confunde? Soy una adulta. La gente en estos días se muda con sus novios todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo también quiero hacer eso? No, ella respondió de inmediato y con tristeza. ¿Por qué crees que es normal? ¿No puedes esperar hasta el momento adecuado? ¿Qué debería hacer ahora? Solo deja ese hijo de... Me asusté con ese tono de voz. Pa nunca usaba esa palabra ni llamaba a nadie así. Ben fue el primero. De alguna manera me sentí feliz con esa reacción. Me sentiría tan sola si rompiera con él. Me tienes a mí. Te ves tan tensa. Tomé su dulce rostro con mis dos manos y traté de consolarla. Pero ella apartó la cara como si estuviera enojada. ¿Te molesté? Perdí un poco de confianza en mí misma. Eres una chica mala. Pan se alejó de mí rápidamente. La seguí, pero ella seguía sin mirarme. ¿Qué hice? Sabes que no apoyo este tipo de cosas. ¿Cómo te convertiste en una mujer tan fácil? No soy fácil. Solo le expreso mis sentimientos a mi novio. Respondí enojada. Me sentí menospreciada. Si tener relaciones es algo malo, todo el mundo sería monja. Love. Ella me gritó como nunca antes lo había hecho. Cuando vi que la conversación iba cuesta abajo, decidí darle un abrazo para calmarla. No vamos a pelear, por favor, no peleemos. Hubo cierta resistencia por parte de ella, pero la abracé fuerte, así que ella se quedó ahí y me dejó abrazarla. Cuando estaba enojada podía ser muy dura. Podría estar demasiado estresada con los estudios y me desquité con este asunto. Dijo el dulce rostro con cansancio. Estoy muy estresada. Ok, puedes morderme, muérdeme. Le propuse con una voz alegre. Pan todavía parecía estresada y sacudí la cabeza cuando le entregué el brazo. No quiero morderte el brazo. Creo que no me ayudará. ¿Qué hay de mi cuello entonces? ¿Estás loca? El dulce rostro soltó una carcajada. No soy un vampiro. Mostré mi cuello blanco en broma, pero olvidé que había un chupetón de supuestamente otro hombre. Su rostro cambió de inmediato a una mirada dura. Mi espalda fue empujada contra el armario empotrado. Su palma descansaba en la pared, con su brazo bloqueándome en caso de que quisiera escapar. Me levantó la barbilla y miró mi cuello. Ok, morderé el cuello. ¿En serio? La mujer alta y esbelta se inclinó hacia mí. Olí claramente la vainilla. Se sentía más como un juego previo que como un castigo. Ups, sentí electricidad en mi cuello. Sentí los hermosos dientes presionados en el mismo chupetón que Ting Tang había dejado ahí. Estaba nerviosa y esperando pronto un dolor, pero no fue así. Sus dientes presionaron ligeramente. Luego sentí el toque suave y húmedo de sus labios en mi piel. Me sentí mareada mientras me preguntaba qué acababa de pasar.
Fui empujada al otro lado y caí sobre la cama. La dulce cara se sentó encima de mí con su rostro todavía en mi cuello. Sentí el ligero y cálido aliento contra mí. Sentí mis rodillas débiles. Pan, ¿qué estás haciendo? Pregunté a regañadientes, aunque pensé que no quería que se detuviera. El dulce rostro se detuvo cuando fue golpeada por un trueno. Se alejó de mi cuello, pero aún seguía sentada encima de mí. Yo podía ver a través de muchas de sus reacciones ahora. El problema no era que yo no le agradara. El problema era que ella no se daba cuenta de cómo me sentía. Te dije que mordieras. ¿Por qué me besaste? Yo no te besé. Como esperaba, cuando presionaba el botón correcto, ella siempre lo negaba. Pan saltó de la cama y ahora estaba en estado de shock. Yo seguía acostada en la cama, pero no actué como si fuera un gran problema. Entonces debo haberte malinterpretado. No sentí la picadura, no te preocupes. Suele suceder. Me empujé hacia arriba. Cuando escucho que no hablaba demasiado en serio, pareció enfadarse más. ¿Suele suceder? Sí. Nadie hace algo así. ¿Quieres decir que lo que me hiciste no fue normal? Yo. Se perdió en sus palabras como si estuviera arrinconada por ella misma. Si no pudiste explicar la situación, asumiré que te gusto. No. Su voz áspera me entristeció, pero por otro lado, me di cuenta de que ella realmente no tenía idea de lo que pasaba. Lo sé. Actúas como si lo supieras todo. No, no lo sé, pero actúo como si lo hiciera. Me meteré en la ducha. Cuanto más hablamos, más confundida estoy. No estoy segura de lo que estábamos hablando. Cambié de tema. Me levanté de la cama y me paré justo enfrente de Pam. Pasé junto a ella, sentí lástima por el dulce rostro. No podía decirlo directamente porque ella lo rechazaría. Si realmente lo supieras, ¿puedes decirme qué me pasó? No pude evitar decir algo. Esa pregunta me hizo olvidar todo el pasado. Olvidé que si me expresaba, ella podría volver a rechazarme cruelmente como el año pasado.